Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio hablando de historia, una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, en una hora con la historia, vamos a comentar algunos aspectos, algunas reflexiones que Don Pío Moa ha destacado en el blog Más España, Más Democracia, Don Pío. Sí, porque claro, eso es historia que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Indudablemente. Y hay varios temas muy importantes. Uno de ellos es, aparte de la evolución política en España, que quizás sea hacia la eliminación de una vez de los casos que han llevado al país a esta situación, pues está la cuestión de Marcos y la cuestión de Ucrania, claro. Uh-huh. Entonces hay como el ambiente, una de las cosas más un poco en cierto modo aterradoras que está ocurriendo es como la triple M española, en España y fuera de España, ha conseguido crear una especie de histeria rusa en un conflicto que a nosotros ni nos va ni nos viene. No nos debía ni ir ni venir, porque tenemos conflicto con Rusia y porque Ucrania precisamente está aplicando una política muy parecida a la que aplican los separatistas catalanes y otros aquí en España. De eso nunca se habla, pero es muy esencial. Sí. Y ha conseguido crear un verdadero, una verdadera miseria, ¿no? En muy poco tiempo. Las cosas buenas. Y en provecho de potencias que realmente no son ni amigas ni aliadas nuestras, ¿no? Uh-huh. Y en este ambiente de simpleza y tosquedad política, pues sirve mucho el elemento del derecho de Ucrania como país independiente a elegir a sus aliados, es decir, a la OTAN, lo cual demostraría que su causa es la justa. Bueno, naturalmente tiene ese derecho. Claro, Rusia también tiene derecho a tomar medidas si la OTAN amenaza su seguridad, que la amenaza. Y también tiene derecho a proteger a la minoría rusa que se siente agredida por las políticas de Kiev, que, insisto, se parecen mucho a las de los separatistas catalanes, por ejemplo, o vascos, ¿no? En la vida real, todos tenemos muchos derechos, pero los aplicamos o no, o los aplicamos según y cómo, depende de muchas circunstancias. Los derechos de unos suelen chocar con los derechos de otros y casi siempre es preciso llegar a un equilibrio que en parte es fastidioso y en parte satisfactorio para los dos. O eso, o la pelea y la querella, en los términos de la vida corriente, o en la política internacional, pues la guerra, el uso de la fuerza. Y un ejemplo histórico nos puede servir. Los sudetes alemanes que vivían en Checoslovaquia, pues tenían derecho a integrarse en Alemania. Claro, según el principio de autodeterminación que se expuso como básico al terminar la Primera Guerra Mundial para reorganizar Europa, ¿no? Bueno, pero claro, el Estado checoslovaco también tenía derecho a salvaguardar sus fronteras y su integridad territorial. Claro que lo tenía. Uh-huh. Y al final, en lugar de llegar a un equilibrio, pues prevaleció de lleno el primer derecho, el derecho a la autodeterminación, impuesto por la fuerza, y casualmente fue el primer paso a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, los sudetes se separaron primero por presión de Alemania, aceptada por Francia e Inglaterra, y que fue el primer paso para desarticular Checoslovaquia, porque claro, también tenían derecho a separarse pues la minoría húngara, que era importante en Checoslovaquia, o la minoría polaca, que también existía, y en fin, sobre esa base el Estado checoslovaco no tenía derecho a resistencia, ¿no? Si se aprobaba la separación de los sudetes. Y eso lleva a la Segunda Guerra Mundial. Como lo que está pasando en Ucrania puede llevarnos a una nueva guerra mundial también, si no se controla mucho. Uh-huh. Conviene tener en cuenta qué es la OTAN y por qué quiere el gobierno de Kiev integrarse en ella y por qué la propia OTAN es reticente. O sea, la OTAN no es una alianza entre iguales. Es una alianza dirigida por USA y en segundo plano por Inglaterra,
Es decir, por los intereses nacionales de estos países combinados con un cierto mesianismo, ¿no? Porque se creen un poco los llamados a organizar el mundo entero de acuerdo con sus puntos de vista, ¿no? Y por eso la OTAN no solo fue antisoviética, sino también antirrusa. Eso ya hemos hablado, Solzhenitsyn lo constató muy bien. Y aunque en la mentalidad común y en la práctica se fundó la OTAN como defensa frente al expansionismo soviético, por eso España no entró en la OTAN bajo el franquismo, pero apoyó a USA, claro, porque era la verdadera barrera, ¿no? Pero su verdadera razón, o sea, la razón de ser no fue esa, sino que fue la defensa y expansión de los valores demoliberales identificados con los particulares intereses anglosajones, ¿no? Y una vez caída la Unión Soviética, pues la OTAN se convirtió en una alianza agresiva dedicada a extender la democracia a cañonazos, allí donde convenía aquellos intereses, ¿no? Porque donde no convenía no pasaba nada. Esto lo muestran sus aventuras tan costosas en dinero y mucho más en sangre por Irak, Afganistán, Libia o Siria, o su intervención en la aniquilación final de Yugoslavia, en la que España se metió con unos gobiernos que no tenían en cuenta que España también tiene amenazas de desintegración interna, ¿no? Y también se ha metido en Ucrania, donde amparan a un gobierno democrático y europeo, se presenta así como democrático y europeo, que intenta destruir en Ucrania la cultura rusa y ha perpetrado agresiones militares muy duras contra el Donbass. Está claro que si todo dependiera de la fortaleza militar convencional, pues la OTAN ya se habría tragado a Rusia, porque su superioridad militar es absoluta en ese terreno, ¿no? Insisto, solo los presupuestos de USA son 13 veces superiores a los de Rusia, ¿no? Claro, pero Rusia no es Libia, tiene armas nucleares, por lo que la jugada de la OTAN ha sido, por una parte, derrocar al gobierno prorruso de Kiev con la táctica de las primaveras árabes, ¿se recuerdan el Maidán, ¿no? Y por otra, animar a los gobiernos nacionalistas ucranianos en su política de presiones antirrusas hasta llegar al choque de los dos derechos, el derecho de Ucrania a aliarse con la OTAN y el derecho de Rusia a defender su seguridad. Pero claro, la OTAN, debido a la situación, las armas nucleares, etcétera, no se ha comprometido abiertamente contra lo que esperaba Zelensky. Así que su jugada, que le ha salido bien, al menos por ahora, pues es que los rusos se desgasten en Ucrania y sufran una serie de sanciones que la arruinen. Y la OTAN allí en Ucrania lo único que tiene que hacer es intervenir prolongando la guerra mediante el envío de armas y asesores, ¿no? Y mediante las sanciones. Y de momento es lo que está sucediendo. Es lo que está pasando. Claro. Sin embargo, se dirá que la OTAN defiende la democracia, por lo que su causa es la causa buena. Bueno, aparte de sus agresiones, hay que tener en cuenta dos cosas. La ideología de la OTAN y la Unión Europea es el despotismo LGTBI multiculturalista, que es una degeneración del liberalismo. Y, por otra parte, que la formación de la opinión pública está en manos de poderosas triples M, ligadas a intereses particulares y cuya potencia manipuladora se está demostrando terrorífica. Esto es muy importante porque lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de USA, cuando prácticamente toda la triple M estaba contra Trump. Primero a favor de la señora aquella, que era medio loca realmente, ¿no? Hillary Clinton, que era medio loca. Hay que ver un vídeo suyo cuando le hablan de Libia y de la muerte de Gaddafi, la tía cachondeándose y riéndose, pero como una perturbada realmente, ¿no? Bueno, y Biden, pues no es mucho mejor. No. Y en cambio, la prensa, los medios, etcétera, que deberían reflejar los intereses y las ideas, en fin, del conjunto de la población, que es muy plural, pues no, solo van en una dirección. Esto es un poco al estilo soviético, ¿no? Y por lo que respecta a España, pues los políticos e intelectuales españoles tienen tan asumido que España es un país de pandereta que en sus análisis ni siquiera toman en cuenta los intereses españoles. Para ellos no significan nada.
Son ellos los que reducen España a país de pandereta, como revelan además las encuestas. Millones de patriotas ucranianos y casi ninguno español. Ahora todo el mundo aquí es un patriota ucraniano, como Sí, sí. también son patriotas ingleses, donde sea, ¿no? Menos españoles. Menos españoles, eso es. Eso es. Y claro, por otra parte, observemos que en toda Europa, en toda la Unión Europea, en España, se han censurado las versiones rusas de Sputnik y RT, o sea, Russia Today. Es decir, los pseudodemócratas LGTBI europeos privan a los ciudadanos de otra versión del conflicto de Ucrania que no sea la suya, la que ellos manipulan. O sea, ¿quiénes actúan aquí como los soviéticos? Esto es la realidad. Y también alguno, insistiendo en esto, pues comentaba sobre el hecho de que, volviendo con lo de los Sudetes, ¿no? Que lo que había llevado a la guerra no era la integración de los Sudetes en Alemania, sino el acuerdo de Múnich, que fue roto por Hitler, claro, pero fue roto después de que se impusiera el principio de que Checoslovaquia no tenía derecho a permanecer como Estado, en definitiva. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Ucrania, dice, si Zelensky y compañía se creen con derecho a privar de su cultura el 30% de la población ucraniana, esta población tiene también derecho a defenderse. Y si Kiev puede ampararse en la OTAN, pues esta minoría importante ucraniana tiene derecho a ampararse en Rusia. En fin, esto por lo que se refiere al problema. Pero tenemos otro problema y es el del Sáhara, que tiene mucho interés acá, ¿no? O sea, en el franquismo, España intentó política allí, pasó de considerar un trozo del país, con diputados, pobladores, en brotes, etcétera. Fue más o menos lo que intentó Francia en Argelia, casó, claro. Y para ese, pues a buscar una independencia amistosa que salvaguardara los intereses económicos españoles en los litorales también, pues en los fosfatos, la pesca u otros que surgieran, ¿no? Y además que sirviera un poco como respaldo a las Canarias. Bueno, esta política la hicieron fracasar los propios saharauis. Unos se pasaron a Marruecos y otros atacaron a España con las armas al servicio de Argelia. Los saharauis querían echar a España, igual que los marroquíes, los argelinos y los mauritanos. Todos estaban de acuerdo en que cualquier arreglo pasaba porque España fuera. Sí. Y la ONU, claro, recordemos esto, la ONU decidió un referéndum de autodeterminación en esas condiciones, pero que España no tenía por qué cumplir. Quizá lo habría hecho viviendo Franco, pero Franco se estaba muriendo, sus herederos entonces demostraban que no valían gran cosa como políticos, y USA que no quería que Marruecos, que era su aliada, pues quedase rodeada por tierra por intereses argelinos, porque el Frente Polisario y tal es pro-argelino, ¿no? Muy pro-argelino, claro. Así que USA entendió que para salvaguardar sus intereses, que impedir ese rodeo por tierra, pues entendió que España no iba a garantizar nada. Y en cambio Marruecos sí. Y en esas condiciones, pues el abandono del Sáhara a Marruecos pues era obligado, aunque se realizó de un modo humillante, de un modo vergonzoso, pero no había otro remedio, ¿no? Y además fue para Marruecos un regalo envenenado porque le absorbió unos enormes gastos y muchas energías durante muchos años y evitó que Marruecos atacase más directamente a España. Pero el hecho es que España no tiene la más mínima obligación con los saharauis ni con los marroquíes. El problema lo han creado otros, entre ellos y otros, y otros, entre ellos y otros, deberán resolverlo. Marruecos es una amenaza permanente para España y la política de Madrid en el Magreb debe tener esto muy en cuenta y jugar con las debilidades internas de Marruecos y con sus querellas con Argelia para mantener a raya sus apetencias y evitar que se llegue al enfrentamiento abierto. Pero hay que estar también preparado para ese enfrentamiento que es posible, ¿no? Marruecos, digo, es aliado de la OTAN, pero es demasiado débil para suponer un peligro real para España. No necesitamos la protección de la OTAN, que por otra parte no la tenemos en relación con Marruecos. No la necesitamos. El único problema es que los gobiernos españoles, tan débiles y tan
tan abiertos a la traición, ¿no? A la traición a los intereses españoles, pues ese es el problema, que le den a Rabat esperanzas de éxito. Que además es lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Lo del doctor Sánchez ahora mismo es solo una continuación de una larga serie de invitaciones a que Marruecos se sienta fuerte. Esta es la realidad triste y lamentable de la política española hoy por hoy. Quiero decir también, aparte de esto, de que se ha publicado en Francia recientemente mi libro Los mitos de la guerra civil. Sí. Este libro realmente ha sido muy importante porque obligó, o sea, puso de relieve lo que eran realmente nuestros demócratas, historiadores, periodistas, etcétera, ¿no? Porque se pusieron en evidencia, porque inmediatamente reaccionaron exigiendo la censura, cosa que claro no podían imponer, pero sí podían hacer, tratar de dictar la muerte civil del autor, en este caso mío, ¿no? Mediante un muro de silencio, ¿no? Y como eso tampoco lo pudieron conseguir, pues terminaron con las leyes de memoria histórica, que atacan las libertades más básicas de una democracia. Y el libro pues sigue manteniendo su importancia, porque aunque, o sea, sus temas se podrían desarrollar, pero están tratados muy sintéticamente y de manera muy clara. Y si lo tomamos el libro en conjunto, explica las cuestiones principales de la guerra de tal modo que necesitan muy poca corrección de detalle. Pues no necesito corregir gran cosa, casi nada, ¿no? Y a raíz del libro, además, me empecé a dar cuenta del papel auxiliar que desempeñaba el PP en la falsificación de la historia y en las políticas que derivan de esa falsificación. Porque el problema no es simplemente, como algunos decían, bueno, es agua pasada, eso pasó hace muchos años. No, es que eso está repercutiendo en la política española actual de manera constante. Y eso lo tienen muy claro las izquierdas y los separatistas, y por eso insisten tanto en esta cuestión. Mientras que la derecha se hace la loca. Así que el libro, yo estoy muy satisfecho de él. Me ha ganado muchos enemigos, pero ¿qué vamos a hacer? Y no han conseguido del todo la muerte civil que procuraban, aunque realmente han avanzado bastante en eso. A mí me han vetado en más medios que yo creo que ninguna otra persona en este país. Así es. Bueno, y con esto podemos pasar al tema que nos apunta. Eso es. Seguíamos ya casi finalizando la Segunda Guerra Mundial y el papel que España estaba jugando, ¿no? Sí, nos faltan un par de temas más, pero en fin. Bueno, sobre la Guerra Mundial, con frecuencia se presenta el conflicto pues como resuelto por la economía, o sea, en cierto modo como una competencia por la producción de material de guerra entre unos y otros, ¿no? Y desde esa óptica, pues la derrota del Eje estaría sentenciada desde el principio y finalmente por la bomba atómica. Estaría sentenciada porque la capacidad de producción de Alemania, no digamos de Italia, era muy inferior a la del Imperio inglés y la de USA juntos, ¿no? Y por supuesto la Unión Soviética. Y por supuesto, claro, la producción de medios de lucha es indispensable. Pero la abundancia en manos de soldados poco motivados o bandos mediocres, pues lo único que hace es más voluminosas las derrotas, ¿no? Sin embargo, las causas de hecho es que el soldado y el mando alemanes pues demostraron una superioridad permanente que es visible, claro, por sus numerosas victorias obtenidas muchas veces con medios inferiores, mientras que sus enemigos, con la sola excepción de la batalla de Inglaterra en equilibrio de fuerzas, pues precisaron casi siempre una abrumadora superioridad numérica para ganar. Dejó de lado la campaña del Pacífico, ¿no? Porque eso tuvo una influencia muy marginal sobre España y España, pues ninguna tampoco en ella, ¿no? Es decir, las democracias y la Unión Soviética gozaron de una ventaja material completa. Inglaterra y Francia, al principio en la campaña de Polonia y luego considerable también en la campaña de Francia. Y materialmente eran superiores, pero no pudieron ayudar a Polonia y fueron vencidos rápidamente en Francia.
Y los italianos también tenían una gran superioridad numérica y material en las primeras campañas de África, o la Unión Soviética al comenzar Barbarroja. Es decir, hay un vídeo de Hitler hablando con el primer ministro finlandés. ¿Cómo se llamaba? Ya estamos otra vez con los nombres. Ese es súper conocido. ¿No sería el mariscal Mannerheim? No. Mannerheim, sí. Sí, el mariscal Mannerheim. Con Mannerheim. Sí. En que le dice, si supiera que los rusos tenían tal capacidad de producción de tanques y demás, me lo habría pensado, aunque realmente tenía que hacerlo, claro, porque era el objetivo de su vida, era colonizar a Rusia. Ya hemos hablado de esto, ¿no? En todo caso, sobre todo en el caso soviético, bueno, Barbarroja era la invasión de Rusia, ¿no? Recordemos, Sí, ¿no? la operación. Sobre todo en el caso soviético, la victoria dependió más que del material disponible, de la organización militar y de la calidad de los mandos. Esto, podemos decirlo pues ocurre también, porque esa idea verdaderamente estúpida de que Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos, que es una idea propia de un cretino, pero que se ha puesto ahí. Pues por ejemplo, en el siglo XVI, los tercios estaban siempre, casi siempre en inferioridad numérica con sus enemigos y casi siempre los vencieron. ¿Por qué? Pues porque tenían una superioridad de mandos, superioridad de organización militar y una motivación más fuerte, ¿no? Pues hubo un momento, sin embargo, en que después de la batalla de Kursk, la superioridad material soviética y aliada pues se volvió incontrastable, ¿no? Pero no tanto por sí misma, como a causa de que tanto los generales soviéticos como en menor medida los ingleses y useños pues habían adquirido una destreza muy considerable, ¿no? Parecida casi a la de los alemanes, ¿no? Y en la misma dirección pues abunda el dato de que Alemania lograra sostenerse tanto tiempo pese a su penuria de tropas, de combustible, de materias primas, y que lograse, además en un año tan avanzado como en 1944, las cifras más altas de producción de material de guerra, a pesar de los bombardeos y de las derrotas, ¿no? Y hay otro problema que tenían los alemanes, era que su servicio de espionaje o inteligencia pues fue flojo, ¿no? Además, en parte lo llevaban enemigos de Hitler, como en el caso que ya hemos visto aquí referido a España, ¿no? El jefe del Abwehr, como se llamaba otra vez. Lo hemos mencionado y hemos hablado ampliamente de él. Bueno, ya se nos vendrá a la cabeza. Sí, otro problema que tenían los alemanes era tenían demasiados modelos de armas, mientras que los soviéticos en ese sentido fueron más inteligentes porque procuraban armas, o sea, uniformar las armas, los calibres, etcétera, de tal manera que no tuvieran ese problema en la logística, ¿no? En fin, además, digamos que Alemania pudo haber ganado la guerra en su primera fase, de septiembre de 1939 a finales de 1941. La paz con Inglaterra estuvo en el filo de la navaja en 1940. Había fuertes tendencias en Inglaterra a aceptar la paz que le ofrecía Hitler, ¿no? Le ofrecían, sí. Pero se impuso la idea de Churchill. Y luego estuvo al alcance de Alemania ocupar todo el noreste de África, de Oriente Medio, con su petróleo y obteniendo de paso una posición decisiva frente a la Unión Soviética por el sur, por el Cáucaso, y posiblemente las islas portuguesas del Atlántico. Con ello, si hubiera hecho eso, USA se habría sentido muy poco animada a intervenir. Y le habría sido muy difícil hacer algo práctico en cualquier caso, mientras que Inglaterra se habría encontrado realmente aislada. No lo hizo porque porque Franco le impidió llegar a Gibraltar, ¿no? En ese periodo Hitler cometió 3 errores graves. Primero, la atención insuficiente al arma submarina, cuando sus efectos pudieron ser más decisivos.
En segundo lugar, la misma insuficiencia en relación con la lucha en el norte de África, que no apoyó con la suficiente fuerza al Africa Corps cuando podía haberlo hecho. Pero como aquello lo consideraba terreno de Italia, de su aliada Italia, pues no le prestó la suficiente atención. El Africa Corps con 2 o 3 divisiones más habría podido llegar fácilmente al Oriente Próximo, al petróleo, y quitar el petróleo a Inglaterra, ¿no? Y de haberse vuelto contra la Unión Soviética sin dejar concluida la lucha en el oeste, pues no fue en principio una gran equivocación. Eso lo demostraría más tarde, porque de haber vencido a los soviéticos antes del invierno, como pensaba, habría podido volverse luego para resolver de una vez el problema inglés. Pero los rusos le pararon, sin ayuda exterior, le pararon ya en diciembre de 1941 en la batalla de Moscú, llamada de Moscú, pero que fue a todo lo largo del frente y que estuvo a punto de hundir a la Wehrmacht, o sea, al ejército alemán, ¿no? El ejército fundamental de Hitler consistió, por lo tanto, en subestimar el patriotismo y el espíritu de lucha de los rusos, o si se prefiere, la capacidad del sistema soviético para movilizar con máxima intensidad todos los recursos sociales. Y los anglosajones buscaron con acierto una absoluta supremacía aérea y naval, así como en material terrestre, pero fue Rusia quien selló el destino del nacionalsocialismo, de los nazis, pues al consumir el grueso de sus fuerzas, ¿no? Reino Unido, o sea, Inglaterra y USA, que tuvieron tantas dificultades ante ejércitos alemanes muy inferiores materialmente, pues no habrían tenido ninguna oportunidad en Europa o en África si Alemania hubiera podido emplear allí las fuerzas que estaban absorbidas por el frente oriental. No habría podido haber desembarco en Normandía, etcétera. Claro. Tendrían que haber esperado la bomba atómica, que los alemanes habían dado por inviable demasiado pronto, pero entre tanto habrían cambiado muchas cosas. Por otra parte, los anglosajones y los soviéticos no eran amigos sinceros, y durante la segunda etapa, hasta la batalla de Kursk, pudo vislumbrarse un final en tablas, mediante una paz separada en Occidente o una paz separada en Rusia. Recordemos que Franco propugnaba una paz separada en Occidente, mientras que había, o sea, los aliados del oeste, o sea, ingleses y useños, estaban temiendo siempre que Rusia, dada el enorme coste de sus avances, pues que aceptase una paz en su territorio, ¿no? Cosa que no ocurrió porque Hitler estaba completamente en contra. Porque si se hubiera llevado a una paz en el este, en Rusia, o sea, las posibilidades de los aliados en el oeste habrían sido mínimas, ¿no? Bueno, de ahí puede concluirse que todo dependió de la lucha en la Unión Soviética. Al principio, la resistencia inglesa ayudó de modo importante a Stalin, porque le dio un año crucial, año y medio, para reforzarse. Y tenía bastante razón Churchill en una reconvención al embajador soviético, Maisky. Dice Churchill, cito: Maisky destacó la extrema gravedad de la crisis en el frente ruso, pero cuando me di cuenta de que por debajo había un aire de amenaza en su solicitud, me indigné. Recuerde, le dije, que hace apenas 4 meses en esta isla no sabíamos si se pondrían ustedes del lado alemán o contra nosotros. De hecho, nos parecía lo más probable, pero de todos modos estábamos seguros de que terminaríamos ganando. Nunca pensamos que nuestra supervivencia dependiera de lo que ustedes hicieran en un sentido u otro. Independientemente de lo que suceda y de lo que ustedes hagan, son ustedes los que menos derecho tienen a reprocharnos nada. ¿Qué les reprochaban los rusos? Pues que habían dejado actuar a Alemania en Checoslovaquia, en Polonia, etcétera, con vistas a que atacaran a los soviéticos y que entre soviéticos y alemanes se desangrasen y ellos quedar como árbitros y beneficiarios, claro. Pero desde el momento en que llegaron a un acuerdo, fue la resistencia soviética la que salvó a los anglosajones. Y lo hizo con bastante ayuda de estos, pero la ayuda recíproca
O sea, la ayuda de los soviéticos anglosajones tuvo indiscutiblemente mucha más trascendencia estratégica, ¿no? Aunque pagara en sangre, ¿no? Por lo demás, la colaboración entre los aliados benefició a todos ellos, pero cosa que no puede afirmar la colaboración de Mussolini con Hitler, ¿no? La colaboración de Mussolini fue más bien una larga que una ventaja para Alemania. Las cifras en Segunda Guerra Mundial hay que tener en cuenta que están sujetas a una revisión constante. Igual ocurrió con la Guerra Civil Española, que recordemos, en la Guerra Civil se hablaba de 1 millón de muertos y en realidad fue entre 1/4 y 1/3 de esa cifra. Las cifras mortales de la Guerra Mundial se cuantifican habitualmente entre 50 y 60 millones, pero es posible que se reduzcan en varios millones y hasta en alguna decena de millones, ¿no? Según avancen las investigaciones. Y en cualquier caso, sigue siendo el conflicto más sangriento de la historia hasta el presente. Y además incidió sobre la población civil como no lo habían hecho antes ni de lejos la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial las bajas fueron mayormente militares. Y en la Segunda suelen estimarse las víctimas civiles en torno a la mitad del total o más. Es una proporción que en los conflictos después de la Guerra Fría pues aumentó todavía, ¿no? Esa tendencia se debe posiblemente a las formas de guerra revolucionaria, guerra popular y similares que involucran forzosa o directamente a gran parte de la población. Bueno, pues esto, hablando de términos muy generales del aspecto militar, que no es solo económico, como decía, porque, ya digo, la gran superioridad económica garantiza victoria, mucho menos, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista político, la guerra mundial puede entenderse como el efecto de la emergencia de nuevas grandes potencias, pues Alemania, Japón, Unión Soviética, que deseaban un nuevo reparto, lo que estaba ahí partido entre Inglaterra, USA y Francia, que claro no era nada propensa a ceder su hegemonía y a partir su poder, vamos a decir. Estas Inglaterra, USA y Francia pues formaron un bloque y las otras, Alemania, Italia, etcétera, pues no lograron formar un verdadero bloque, ¿no? Estuvieron cerca, pero no. Por lo que el ataque de Alemania a la Unión Soviética fue lo que hizo naufragar al eje. Y por paradoja, la lucha empezó con un pacto entre los totalitarismos nazi y soviético, terminó con una alianza entre los soviéticos y las democracias. Es curioso, pero así la guerra hay que entenderla como fue políticamente, ¿no? Y tiene mayor interés considerar las ideologías. O sea, las nuevas potencias europeas que habían surgido inmediatamente de manera alzada de la Primera Guerra Mundial, pues se regían por sistemas de tipo totalitario, entiendo total pues expansión. O sea, cuando habla del totalitarismo debemos entenderlo, porque aquí se ha hablado de que el franquismo era totalitario, y desde luego no es así. El totalitarismo lo podemos definir como la ocupación del Estado por un partido y la ocupación de la sociedad por el Estado. Esto fue lo que se hizo, se realizó de manera casi absoluta en la Unión Soviética y de manera no tan absoluta en Alemania, ¿no? En Alemania subsistió la propiedad privada, aunque muy condicionada, mientras que en la Unión Soviética el Estado era propietario de todo. Esto recuerdo que un polaco me decía, hablando del franquismo, es que ustedes no pueden quejarse del franquismo porque cosa muy distinta de lo que pasaba ahí. Todos éramos empleados del Estado y por consiguiente ante el menor signo de discrepancia o de malestar te pueden hacer mil cosas, desde encarcelarte hasta privarte de tus medios de vida. Te quedabas en el paro y solo podías subsistir si tu familia ayudaba o si conseguías escapar al oeste, ¿no? Esto en España realmente nunca se hizo. Aquí se habló de totalitarismo, pero se entendía de otra manera. El totalitarismo era la idea de que el Estado debía intervenir sobre todo en los conflictos sociales, sobre todo en las negociaciones entre obreros y capitalistas, con vistas a impedir que la lucha, llamada la guerra de clases,
se convirtiese en una especie de guerra de clases, ¿no?, entre unos y otros. Esto que se entendía en España por totalitarismo, que es muy distinto. Aquí en España jamás hubo ocupación del gobierno por un partido, del Estado por un partido. Tengamos en cuenta que era un régimen de 4 partidos. Esto hay que insistir mucho porque mucha gente no acaba de entenderlo, ¿no? Claro. Y que además el Estado trató de ocupar la sociedad. O sea, el Estado ocupaba la sociedad mucho menos que ahora. Actualmente el 50% del PIB de estos países es en torno al 50%, bueno, es en torno al 50%, mientras que el Estado franquista era un Estado liberal, en el sentido que era pequeño. Sí, sí. O sea, actualmente hay, yo qué sé, hay 3 millones de funcionarios o empleados públicos, y en la época de Franco había como medio millón, ¿no? Esto ya nos indica lo que son las cosas. Ajá. Pues a veces concebimos los regímenes totalitarios como sostenidos casi exclusivamente por el terror, pero tuvo más peso en ellos la creación de opinión pública, el control de los medios de masas. Estamos en un problema de control de los medios de masas, de la Triple M, o el carisma del líder. Sí. Las nuevas políticas de Italia, Alemania, etcétera. Recuérdese que Mussolini fue muy felicitado por gente tan distinta como Churchill o Gandhi, ¿eh? Pues estas políticas atraían a millones de personas que estaban decepcionadas de los regímenes liberales después de la bancarrota moral que supuso la guerra de 1914. La guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, pues se dio entre países liberales y parlamentarios, fundamentalmente. Entonces, claro, el liberalismo daba imagen de corrupción, de debilidad, de privilegio para los ricos, en contraste con lo que decían las nuevas ideologías, ¿no?, que ofrecían pues orden, racionalidad, progreso, desfavorecidos, satisfacción de ansias humanas profundas como la seguridad física y también espiritual, la disolución de las dudas. Claro, la duda es un poco connatural al ser humano, pero allí estos regímenes te afirmaban que tenían la solución para todos los problemas, lo que desde luego distaba mucho de ser así, ¿no? También apelaban al orgullo nacional y la combinación de un ideal elevado con el desencadenamiento de los instintos, ¿no? O la proyección de la culpa, la necesidad de encontrar fuera la causa de los males. Y esto hacía que tuvieran este tipo de cosas, ¿no? Hacía que tuvieran un gran apoyo popular. Y extendía además una concepción del mundo, que era la crítica de Marx a lo que llamaba la anarquía del mercado libre, que lo comparaban con la promesa de un orden económico racional al servicio de los intereses sociales y no al provecho de unos cuantos, que es lo que ofrecía la Unión Soviética y en menor medida, pero también el fascismo, ¿no? El fascismo. Sí. Se ha solido destacar una diferencia entre el totalitarismo nazi y el soviético. El nazi perseguía el dominio y preeminencia de una raza y el segundo pretendía la emancipación de la humanidad. La diferencia parece significativa y además favorece al comunismo seguramente por su equívoco entronque con la herencia cristiana milenaria, de igualdad, todos somos hijos de Dios, etcétera, ¿no? Pero además de apoyo a los pobres y demás, ¿no?, las bienaventuranzas y eso. Pero el marxismo intentó extirpar radicalmente al cristianismo, mientras que el nazismo, pues menos. No es que fuera pro-cristiano, en realidad no, era una ideología que no tenía muy poco que ver con el cristianismo, pero lo admitía, ¿no? Sin embargo, las consecuencias prácticas de las dos ideologías son bastante similares, ¿no? O sea, formación de élites o oligarquías que estaban convencidas de poseer la clave científica de la evolución humana y, por tanto, dispuestas a imponer sus criterios, incluso a remodelar a la humanidad de arriba abajo por su propio bien, que es justamente lo que estamos viendo ahora con otras ideologías que no se proclaman totalitarias, pero que vienen a serlo.
Dice, no tendréis nada y seréis felices. Ojo, que estamos en eso, y además con una triple M, con una tremenda presión de los medios de masas, ¿no? Sí, sí. Para llegar ahí. Es decir, el resultado es un poder absolutista y incluso violencias extremas y exterminio contra los que no estén de acuerdo. Estas semejanzas proceden en parte de las comunes raíces humanistas y pacifistas, aunque eso suena a paradoja. Si entendemos por humanismo la creencia en la plena capacidad del hombre para dominar y moldear su destino, observe como dicen, todo el mundo tiene derecho a elegir su destino, ¿no? Nadie elige su destino, No. Eso es absurdo. No, pero es una idea nefasta que en cierto modo influye en la conducta de la gente, ¿no? Pues según tanto el nazismo como el marxismo son consecuencias un poco extremas de esa idea que nace en el humanismo. Nace que el humanismo, mientras el humanismo nace un poco, es un poco nace de la tensión cristiana entre la razón y la fe. En principio se armonizaban las dos cosas, la razón y la fe. Eso, a lo largo de la historia de Europa, pues dio lugar, por una parte, a la reacción protestante, que rechazaba la razón en función de la fe. La fe era lo único que salvaba, nada más. Y luego a la reacción contraria de la Ilustración, en la que la razón se dedicó a socavar la fe, a ridiculizarla, a ponerla en evidencia, ¿no? Y esto ha supuesto también un retroceso del cristianismo en general en Europa, ¿no? En Europa, claro. Y digamos, pero claro, se llegó a una situación completamente inesperada. Lo que se esperaba era que la razón y la ciencia permitieran llegar a conclusiones universales y aceptables para todo el mundo por su propio peso racional. Y lo que ha dado lugar es a ideologías que se oponen unas a otras, una ideología la marxista, otra liberal, otra nacionalsocialista, que fue lo que al final lucharon ya veremos de esto en la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Y las concepciones básicas tanto del nazismo como del marxismo, pues en cierto modo las encontramos en la República de Platón, de una minoría ilustrada que lo gobierna todo, ¿no? Y, por ejemplo, hay en Platón, en uno de sus diálogos, el Gorgias, pues la ideología del nazismo la expone un personaje, que aparece como Calicles, dice, las leyes sociales las hacen los débiles, contrariando a la naturaleza. Por ello, y para asustar a los más fuertes, a los capaces de superarlos, cuentan que toda superioridad es fea e injusta, y que la injusticia consiste esencialmente en querer elevarse por encima de los demás. Pero la naturaleza misma nos prueba que, en buena justicia, el que vale más ha de llevar ventaja al que vale menos, el capaz de dominar al incapaz. Así nos lo muestra por todas partes, entre hombres y animales, en las ciudades y en las familias, que tal sucede, y que la marca de la justicia es el dominio del poderoso sobre el débil. Esto es una idea reflejada en Nietzsche y en muchos otros. Sí. ¿No? Sí. Lo nuevo residía en que esas ideas parecían estar refrendadas por la ciencia del siglo XIX, según la entendían los nacionalsocialistas, según se podía entender fácilmente desde el evolucionismo de Darwin. Y, de todas maneras, el conjunto de la humanidad saldría beneficiada de la abolición de leyes absurdas y antinaturales impuestas durante siglos a fuerza de encantamientos y mentiras, como decía Calicles, y su sustitución por la ley de la jerarquía de los más aptos. Obviamente no toda la humanidad merecía ser salvada. Y claro, el progreso además exigía podar en la humanidad las ramas parasitarias o ineptas. Y eso unos y otros lo consideraban así, ¿no? El marxismo, en cambio, parece más cristiano y parece que invierte la tesis de Calicles. Dice, son los fuertes quienes imponen las leyes en su beneficio para oprimir y explotar a los débiles, a la inmensa mayoría. No lo hacen en beneficio de todos, ¿no?
En el comunismo, la humanidad entera se emanciparía de un pasado de oprobio y de explotación, y también gracias a la ciencia. Sin embargo, antes tenían que sucumbir de un modo u otro aquellos grupos humanos que obstruían el progreso, sea por obcecación o por interés reaccionario, ¿no? Los capitalistas y los burgueses en general, ¿no? El hecho de que la emancipación humana haya revertido en la articulación de poderes más absolutos que cualquier previa explotación y opresión, pues tiene de seguro una lógica, a pesar de que parece incongruente superficialmente, ¿no? Y al igual que los nacionalsocialistas, los comunistas podían suprimir a los enemigos designados con la misma frialdad, aceptando cierto coste económico, la misma frialdad con que se han sacrificado hace unos años millones de vacas locas en Inglaterra. Recordemos aquello, ¿no? Sí, Pues sí. una parte de la población que no aceptaba el progreso y que no aceptaba la lógica de la historia, pues tenía que ser suprimida en beneficio de todos, ¿no? De los que quedaran, ¿no? Sí, sí, sí. Así que desde ese punto de vista el ser humano no es más que un animal, solo un poco más complejo que una vaca, pero sin más trascendencia que ella. Y partiendo de ahí se vuelve difícil argumentar contra la drástica eliminación de quienes, por una razón u otra, actúan como rémoras para el avance de la humanidad, un avance científicamente determinable, como pretendían tanto unos como otros, ¿no? Y tampoco se puede dudar del pacifismo de las dos ideologías. O sea, aunque sus efectos visibles son la violencia, el terror y convulsiones, pues debe entenderse en función del objetivo de una paz duradera, incluso una paz definitiva, fundada en los sólidos pilares de la ciencia. Sí. La humanidad, que se ve azotada durante milenios por las lacras de la ignorancia y el oscurantismo, y una de sus manifestaciones serían precisamente las innumerables guerras que ha habido, pues mediante una guerra definitiva entraría en una época incomparablemente más feliz. La violencia intermedia, que tendría sentido, pues se justifica tanto por la resistencia de sectores de la humanidad atrasados o perturbadores, como porque constituye un atajo hacia el nuevo orden más humano y más aceptable. Es curioso, ¿verdad? Para unos, la emancipación consistía en la eliminación de los que hasta entonces habían sido superiores, las jerarquías, etcétera. Y para los otros, la felicidad o la estabilidad de la sociedad humana consistía en que los más fuertes fueran los que gobernasen, de acuerdo con lo que de una manera u otra decía Darwin y decía la ciencia, ¿no? Según ellos. Por eso el recurso a la ciencia, a la fuerza, pues era muy necesario. El recurso a acabar con la oposición, porque de otra manera la evolución sería muy más lenta y más arriesgada, con las guerras, violencias insensatas que provocarían innecesariamente quizá durante siglos unos males que se podían superar mediante un periódico históricamente corto de acción enérgica, de violencia y tal, pero una violencia con sentido por una vez en la historia, ¿no? Luego, es un poco más difícil definir la ideología de la democracia liberal, porque tiene varias variantes, ¿no? Y no se la puede considerar un humanismo en el sentido que hemos dado arriba al concepto, porque tiene otro sentido más filosófico, ¿no? Y tampoco se puede plantear su pacifismo con la misma base, ¿no? El liberalismo piensa menos en términos de humanidad, de la humanidad en conjunto, que de individuo, y no pretende cimentarse en la ciencia, sino más bien en el razonamiento sobre la experiencia, ¿no? No aspira a cambiar la humanidad, sino que parte de una aceptación básica de ella, incluyendo sus limitaciones, o sus insuficiencias, o sus defectos, y considera que las diferencias, insisto también en esto, este concepto general, a la hora de la verdad, no se ha aplicado a medias, y en la actualidad estamos viendo una tendencia muy parecida a la de los totalitarismos, ¿no? Sí, sí. Entonces considera que las diferencias y los intereses particulares o de grupo, pues no abocan necesariamente a la lucha por la supervivencia, aunque tampoco la excluyen, y en cambio pueden, mediante un ordenamiento razonable y libre, producir un intercambio material y espiritual fructífero para todos, ¿no?
O sea, no entiende tampoco el liberalismo el poder del Estado como un instrumento para mejorar o transformar la humanidad, sino para mantener la ley y el orden con las menores violencias posibles, y desconfía de ese poder, de su tendencia a amenazar los derechos individuales, y por eso propugna su cuidadosa limitación. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue que todas estas ideas cambiaran en gran medida. El Estado se convierte cobra una fuerza como nunca la había tenido, ¿no?, en los países occidentales, ¿no? Sí, sí. Tampoco el liberalismo se declara enemigo de la religión, en algunas versiones extremas sí, pero, en fin, tiene ciertas raíces cristianas, ¿no? Y en el liberalismo encontramos desde una religiosidad clara hasta el ateísmo, y desde un individualismo a ultranza hasta concepciones socialdemócratas o laboristas que no son muy lejanas de las totalitarias, ¿no? Don Pío, nos quedan unos 4 minutos así aproximadamente. 4 minutos, sí. Bueno, pues en fin, estamos hablando ahora en términos un poco generales. Y aún hablaremos más sobre esto la próxima vez, pero que son muy importantes porque, insisto, si hemos de ver la Segunda Guerra Mundial en relación con la primera, pues la primera fue una guerra entre potencias liberales y parlamentarias, fundamentalmente, incluso algunas democráticas, era como Alemania o Francia. Inglaterra no era democrática entonces, ¿no? Tenía un sufragio poco universal. Y entonces este hecho, porque según la ideología liberal, esta guerra entre potencias liberales era imposible, porque todo dependía del comercio y el comercio beneficiaba a todos, la propiedad estaba muy mezclada de unos países con otros, etcétera, ¿no? Entonces se decía, es imposible una guerra porque no va a beneficiar a nadie. Y efectivamente no benefició a nadie, no benefició desde luego al propio liberalismo, porque entró en una crisis muy fuerte, surgió el primer régimen socialista de la historia, en la Unión Soviética, y una subversión permanente por toda Europa, contra la cual los regímenes demoliberales pues eran inútiles. Es decir, el fascismo en Italia surgió porque después de la guerra se creó una inestabilidad social muy fuerte, un verdadero torbellino de luchas sociales, de luchas obreras, de luchas, en fin, represiones de los patronos, etcétera. Y eso, claro, si había una subversión que amenazaba al orden y amenazaba también a la nación, pues indudablemente el fascismo se presentaba como una salida. Sí, sí. Ya que el régimen puramente liberal lo único que hacía era aumentar todavía el desorden social. El desorden social. Claro. Esto, en otros países, la reacción no fue ideológica. El fascismo exponía una ideología general, mientras que en otros países fue una reacción puramente defensiva, es decir, no, para mantener el orden vamos a montar regímenes fuertemente autoritarios, que persigan a los elementos de la subversión y que prohíban desde su opinión a su organización, ¿no? Esto fue lo que pasó en otros muchos países, ¿no? Por ejemplo, en Polonia. Aquí hubo una invasión soviética, la vencieron los polacos a las órdenes de Pilsudski, y el propio Pilsudski, eso dio lugar a un régimen parlamentario que era un absoluto caos, lo que pasó en España, en la República también, en el norte, ¿no? Y ese caos motivó a que el propio Pilsudski se hiciera prácticamente un dictador, porque no había otra salida. Otra salida. En cambio, la Segunda Guerra Mundial no fue una lucha entre potencias demoliberales, sino entre ideologías, la ideología marxista, la liberal y la fascista. Pues Don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana aquí a Decisión Radio a 1 hora con la historia. De acuerdo. Pues un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana a todos ustedes.